Muy bien, amigos, bienvenidos a la OAPA. Buenas noches. Estamos continuando nuestro estudio sobre el Islam. Eh, la sesión pasada hablamos que el Islam en nuestra fe es reconocida como una religión independiente y los imanes son sus sucesores legítimos, son los sucesores legítimos de Muhammad, empezando con Ali y terminando con Mehdi, ¿cierto? El imam oculto, y que después de 1000 años, en el año 1260 de la era musulmana, o 1844 de este calendario, regresa el Bab, ¿cierto? Ese es el prometido, ese es el imam Mehdi que regresa como profeta precursor de la bendita belleza. Entonces, cabe mencionar, ya lo habíamos mencionado, cabe mencionar que los musulmanes del 80 son sunníes, no reconocen a los imanes como legítimos, pero nosotros sí, los bajáis sí. Y lo último que hicimos fue estar justamente ahorita resaltado en este color amarillo y es una cita del amado guardián Shoghi Effendi, donde nos dice que bueno, la posición de Ali como sucesor no está pues en el Corán, ¿cierto? No fue revelado en forma escrita, fue dicho verbalmente en varias ocasiones y ahora vamos a un poquito leer sobre estas ocasiones, ¿no? Leemos que es la declaración del guardián confirma que Ali fue nombrado verbalmente por Muhammad en varias ocasiones, pero como relata la historia, tras la muerte de Muhammad fue descartado en favor de Abu Bakr, ¿no? Ali finalmente se convierte en el cuarto califa tras la muerte de Osman. Para entonces la unidad del Islam ya irremediablemente y se habían sembrado las semillas de la división entre las sectas suní y chií. Todavía no tenían esos nombres, por si acaso, pero ya había divisiones, ¿no? Ya se miraban cierto recelo, cierto odio, ¿cómo le dicen? Encuentros algo bélicos, aún no con, ¿no? Algo así. Estaban volviendo a sus quehaceres antiguos, digamos, ¿no? Tras el asesinato de Ali a manos de sus enemigos, el liderazgo del Islam fue usurpado por Muawiyah, que era el hijo del principal enemigo de Muhammad en la Meca, Abu Sufyan, ¿cierto? Abu Sufyan, Abdul Baha, en su interpretación de los versículos del libro de la Revelación, el Apocalipsis, eh, eh, lo nombra a él también, a Abu Sufyan, junto con otros de su familia, como los que formaban esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Que también lo hemos estudiado hace varios años ya, ¿no? Y así comenzó el periodo de los califas omayas, que según la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, una minoría de musulmanes, digamos, seguían a Ali y a sus descendientes, que son conocidos como los chiíes, ¿cierto? Y la gran mayoría, pues ya no, ¿no? Entonces, recordemos, amigos, una vez más que cuando leemos en Apocalipsis que los dos testigos son muertos y que solo sus cuerpos son dejados a la vista de la gente, Abdul Baha explica que estos dos testigos eran Muhammad y Ali y que su realidad fue muerto y que nada más en nombre se mantuvo ese nombre, esa religión que hace referencia. Y el Islam empezó a perder poco a poco su
su brillo, ¿cierto? Ramín, Sí, sí, una pregunta. Entonces, los primeros cuatro califas, sí, digamos que fueron un poco en consenso así es, junto con Ali. así Pero es. ya después del asesinato de Ali, que creo que también fue por ellos, ¿no? Por los muy ya... Sí, es un poco complicado, fue por sus enemigos, pero parece que era uno de sus seguidores, pero que no estaba muy contento con su proceder. Pero bueno, Una eso ya no se sabe. confabulación, Hay diferentes claro. versiones, sí. Ya. Entonces ahí fue que que era el enemigo de Muhammad, descendiente del enemigo Muhammad, Moabí, así es, ¿ah? Moabillé, Ah, tomó posesión. Él fue el que hizo que a partir de ahí ya fuera el califato heredable. ¿Él fue? así es, así es, Ok, ok, ok. así es, ¿no? Entonces, y esos dos testigos que fueron muertos y que en el mismo Apocalipsis se dice que después, en los tiempos del fin, volverían a la vida. Abdul Baha explica que estos dos, que eran, digamos, Muhammad y Ali, ¿cierto? Su realidad de ellos, que fue de alguna forma opacada por los enemigos del Islam, volvieron a la vida en las personas o templos, mejor dicho, del Santo Bab y el Qudus. O sea, el profeta, mártir de nuestra fe, y la última letra del viviente, que en rango pues superaba a todos, ¿no? Ellos serían el retorno cuando estos testigos vuelven a la vida. Muy bien, entonces continuemos. Dice que los relatos chiitas sobre la última peregrinación de Muhammad a la Meca describen el nombramiento de Ali como su sucesor. Esto es lo que leemos en el libro Muhammad y el curso del Islam, del libro de la mano de la causa del señor Baliusi. Según la tradición chií, en el camino de regreso a Medina, ante una imperiosa demanda recibida de Dios, Muhammad se detuvo de repente junto al estanque de Hum, un lugar muy inconveniente, y mandó levantar un púlpito con sillas de montar, y desde él anunció a Ali como su sucesor, exigiendo a la gran multitud de musulmanes que lo acompañaban que juraran lealtad a Ali. Otro episodio se refiere a la a la petición de Muhammad en su lecho de muerte de materiales de escritura para dejar un testamento, petición que fue rechazada por Omar, quien al parecer dijo: el libro de Dios es suficiente para nosotros. Sabemos que esto sucedió realmente porque Abdul Baha describe las terribles consecuencias de estas palabras en el Lohe Hezar Beiti, que se traduciría como la tabla de los 1000 versos. No existe una versión oficial aún, ¿no? He aquí el resumen y comentario de Taherzadeh sobre esta tabla. Este es tal vez una cosa muy significativa. Realmente es eh, más allá de nuestra comprensión. Pero aquí el maestro nos dice que un hecho en contra de la voluntad de la manifestación, en este caso, engendra una serie de acciones negativas que pueden durar o pueden continuar y seguir ocurriendo por cientos de años, ¿no? O sea, eso es, ahorita lo vamos a leer juntos, y realmente para mí es algo asombroso lo que dice Abdul Baha. Recordemos, amigos, que Muhammad está en su lecho de muerte. Esto no está registrado en ninguna parte. Los suníes no aceptan esto. O sea, la gran mayoría de los musulmanes desconocen este hecho. Pero como dice Shoghi Effendi, nosotros como Bahá'ís, cuando nuestras figuras centrales afirman algo, esto es la verdad.
como ya hemos leído el día martes, otra cita de Shoghi Effendi, donde dice que los libros sagrados de las dispensaciones anteriores al Islam les falta información. ¿Por qué? Porque no son registro fiel de la palabra revelada, ¿cierto? Esto no quiere decir que dejen de ser el libro sagrado. Baha'u'lláh mismo, en el libro de la certeza, afirma que esto fue así por la voluntad divina y que esa providencia toda amorosa jamás ha dejado a la humanidad sin un libro sagrado. Entonces no podemos pensar que el libro sagrado está mutilado o está incompleto en ese sentido. Sencillamente, Shoghi Effendi está afirmando que recién con el Corán, el libro sagrado musulmán, la humanidad llega a tener un libro sagrado revelado 100% por la manifestación, ¿no? Eso es, entonces ahorita vamos a, si me permiten, vamos a leer lo que dice Abdul Baha, ¿no? Sobre lo que dice el señor Taherzadeh, ¿no? Sobre este Lohe Hezar Beiti. Dice, Abdul Baha afirma que fue precisamente esta declaración la que provocó que la fundación de la religión de Dios en la dispensación islámica fuera destruida y que los ignominiosos adoradores del yo y la pasión gobernaran sobre las almas justas. Se convirtió en un arma mortal con la que el propio Imam Ali fue martirizado. El martirio de Imam Ali ocurre un par de décadas después de la ascensión de Muhammad, por si acaso. O sea, miren lo que Omar dijo, que no traigan papel para apuntar nada, el libro ya nos ha sido dado y no necesitamos otra cosa. Estas palabras hicieron que 2 décadas después ocurriera la propia muerte, digamos, del Imam Ali, lo que causó grandes divisiones dentro de la nación islámica y cambió el espíritu amoroso de esa nación por el de guerreros armados con espadas y armas. Como resultado de esta declaración, hecho, recuerden amigos, en el año 632, en el año que fallece, que asciende el profeta Muhammad, ¿no? La cabeza del Imam Hussein, el más ilustre de los imanes, fue decapitada en la llanura de Karbala. Los otros imanes sagrados sufrieron grandes sufrimientos, encarcelamiento y muertes, y la sangre de innumerables almas inocentes se derramó durante casi 1200 años. Miren lo que dice Abdul Baha, que por 1200 años casi, todo lo que ocurrió, ¿cierto? Y que la gente inocente murió, todos los imanes sufrieron, ¿cierto? Fue por lo que hizo Omar, por esas palabras que dijo. Y después observen lo que sigue afirmando Abdul Baha. Abdul Baha afirma además que esta declaración pronunciada por Omar en el año 632 se transformó siglos más tarde en los cientos de balas que atravesaron el pecho del Bab en Tabriz. Que esta declaración se convirtió en las cadenas que se colocaron alrededor del cuello bendito de Baha'u'lláh. Esto ya ocurre en Siachal, ¿no? En 1852, a fines de 1852. Y provocó los innumerables sufrimientos que se le infligieron en el transcurso de sus sucesivos exilios. Miren lo que dice el maestro, que este desobedecimiento a la voluntad de la manifestación ha causado y sigue causando un sinnúmero de
gracias, ¿no? Y esto realmente, amigos, no sé ustedes qué piensan, pero me parece increíble que un dicho de Omar haya causado todo esto. Comentarios, por favor. Sí, Ramí, un comentario respecto a que hay personajes históricos que han pronunciado alguna reflexión o un dicho como el que tú estás mencionando respecto a que luego trae consecuencias por más de 1000 años. Hay una idea muy en Occidente se usa mucho, aunque ya no se usa, pero todavía se siente el efecto. Es lo que Napoleón dijo en una ocasión: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces todos los países del mundo, especialmente occidentales, se arman hasta los dientes para preservar la paz. ¿No? La Revolución Francesa fue igual, cuando la religión fue sacada de la vida pública de la nación y recluida en los monasterios y las iglesias, y que no se meta en el asunto cívico. Los efectos se ven ahora. La política y el Estado da la espalda a los principios morales de la religión y actúa de manera inmoral para desarrollar supuestamente los ideales de un partido determinado, ¿no? O sea, hay cosas que se han pronunciado hace siglos y que todavía tienen un efecto poderoso. Es una cosa increíble, pareciera que fuera palabra revelada, pero es el lado oscuro de la humanidad que de alguna manera tiene influencia. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es borrar. No es cierto, para que las palabras de Bahá'u'lláh sea la que impere en la sociedad y genere toda una sociedad pues como la que planea pues para el nuevo orden mundial. Pero sí, es bien conocido que hay personas que han penetrado con sus ideas, a veces positivamente, a veces negativamente en la humanidad. Gracias. Gracias, Tapé. Muy bien, vamos a continuar entonces, amigos. Aún hay más sobre esto, también vamos a leer un poquito más sobre esto. Dice, mucho más se puede decir sobre este tema. Sin embargo, como confirman las citas anteriores y muchas otras, es una creencia fundamental del pueblo Bahá'í que el Imam Ali era el sucesor legítimo del profeta del Islam. Después de él, sus descendientes varones directos, conocidos como los santos imanes, dirigieron la comunidad chií hasta el año 260, después de la Hejira, digamos, ¿no? Bahá'u'lláh consideraba a los imanes como los sucesores legítimos del profeta, reconocía el valor de su labor en la elucidación del Corán, confirmó muchos de sus dichos tal y como figuran en los libros de Ahadís, citó varios de ellos en sus escritos, interpretó sus palabras, ensalzó su rango, especialmente el de Hossein, el tercer imán, en términos elogiosos, y se refirió a ellos como inextinguibles de la guía divina y esas lámparas de certeza, ¿no? Algunos ejemplos nada más. Y lo que acabamos de leer del maestro de Abdul Baha, sabemos, amigos, que la fe de Dios, ese fuego que es prendido por la mano de Dios, por la voluntad de Dios, el hombre no lo puede apagar, pero sí lo puede atrasar, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Abdul Baha, nos está diciendo, ¿cierto? Con una declaración que hizo Omar, ha ocurrido tantas desgracias, ¿no? Entonces, esto es lo que el hombre puede hacer a la cosa de Dios, lo puede retrasar, ¿cierto? Más nada. Vamos a pasar ahora al otro tema que íbamos a hablar también, que es malentendidos que se han infiltrado en el Islam y fuentes de esos malentendidos. Vamos a mencionar dos nada más, ¿no? Hay varios más, pero dos están bien claramente mencionados en los escritos, ¿no? Al igual que todas las religiones, el Islam se ha alejado con el tiempo de la pureza original de sus enseñanzas. Los malentendidos religiosos y las interpretaciones erróneas se han infiltrado en la religión y ahora se aceptan como enseñanzas ortodoxas.
la ortodoxia, o no, eso yo he estado checando el significado. Ortodoxia. Sí, o sea, ortodoxo. Ortodoxos, Eso, ortodoxia. sí, pero eso se refiere a lo que comúnmente es aceptado como verdadero, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas que la Iglesia Católica o los cristianos aceptan no está en la Biblia, sino que con los años, con los siglos se han ido y ahora sí como que forman parte de la religión de Dios, ¿no? Bueno, este proceso está bien descrito en las escrituras bahá'ís, especialmente en las charlas de Abdul Baha, y constituye la razón principal por la que se necesita una nueva revelación cada 1000 años aproximadamente. La nueva manifestación reafirma las verdades eternas, aporta nuevas enseñanzas para la gente de su tiempo y aclara los malentendidos en las religiones anteriores. En el caso del Islam, sabemos que el texto del Corán es auténtico, lo que supone un avance con respecto a las religiones anteriores. Vamos a leer unas palabras de Shoaib Effendi. No podemos estar seguros de la No podemos estar seguros de la autenticidad, palabra por palabra, de ninguna de las sagradas escrituras del pasado, excepto el Corán, ya que del Corán, sí, ya que o bien no se escribieron durante la vida del profeta o bien han sido modificadas con el paso del tiempo y se han perdido los originales. Un ratito, amigos, voy a apagar el audio de algunos que están prendidos. Ya, perfecto. Gracias, Badi. Y el Corán, en otra cita, Shoaib Effendi dice, el Corán, que aparte de las sagradas escrituras de las revelaciones Babi y Bahá'í, constituye el único libro que puede considerarse un repositorio absolutamente auténtico de la palabra de Dios. Badi, alzada, creo. Sí, mencionar, por ejemplo, disculpen mi voz que estoy con una tos fuerte. El caso, por ejemplo, de los evangelios, ¿no? Que contiene distintas dichos de Jesús. Podemos considerar que en esencia es su mensaje y son sus palabras, pero literalmente no, y hay una razón clara para esto. Jesús era judío y predicó en arameo, y los evangelios, los que se conservan, están en griego. Es como si tuviéramos los escritos de Bahá'u'lláh, no los tuviéramos ni en árabe ni en persa, solamente en las traducciones en inglés. Entonces, sí, podríamos decir que en efecto, sí, es su mensaje, son sus enseñanzas, pero no son literalmente sus palabras. Gracias, gracias. Buen ejemplo, buen ejemplo. Muy bien. Por lo tanto, las dos fuentes principales de error religioso en el Islam son la interpretación errónea del Corán. Las palabras son auténticas, pero su significado se ha perdido o se ha mal interpretado. Y el Hadís, las citas atribuidas a Muhammad y a los imanes. Es interesante observar cómo se tratan ambas fuentes de error en la fe Bahá'í. Bahá'u'lláh ha prohibido la tradición oral como base de su religión, y la interpretación errónea de las escrituras se evita mediante la institución de la alianza, ¿no? O sea, solamente Abdul Baha y Shoaib Effendi, los dos Ahsan, los descendientes varones de Bahá'u'lláh mismo, eran los únicos dos intérpretes autorizados, nadie más. Entonces, eso
evita que haya esa multiplicidad de opiniones y de creencias. Hay una sola y todos nos debemos de volver hacia ellas. Muy bien, amigos. Entonces, aquí, si me permiten, disculpen, vamos a hablar un poco de dos nada más, ¿no? Dice que en la dispensación se aborda, en la dispensación de Bahá'u'lláh, ese compendio de mensajes del amado guardián, se abordan de forma explícita o implícita varios malentendidos islámicos. Vamos a mencionar dos nada más. La afirmación de la finalidad de la revelación divina, Muhammad es el sello de los profetas, y la crucifixión de Cristo. Yo no, por si acaso, no veo las manos si es que las alzan, ¿ah? Por si acaso, si alzan mano, tienen que hablar también, por favor. ¿Sí? Una pregunta, Ramín. Sí. En el momento en que Mohammed revelaba, ¿había alguien escribiendo para poder decir que esta es la palabra de la manifestación divina y por lo tanto es incorruptible, no se puede cambiar? ¿O la gente memorizaba lo que él iba diciendo y posteriormente ya fueron escribiéndolo? El hecho de que el Corán sea un libro sin fallas, no está, por un lado está bien, pero por otro lado, ¿cómo es que se fue registrando? Yo escuché que en el colegio que lo escribían sobre hojas de plantas o sobre cualquier madera, cualquier cosa, ¿no? Y que con los años luego se tradujeron todos ya correctamente, los escribieron todos correctamente en papel y se hizo impresión. Digo, ¿cómo es exactamente? No sé si eso hay referencias al respecto. Porque además el analfabetismo era muy, muy común en esa época, ¿no? Entonces, o habían escribanos, escribas. Había, y los árabes hasta ahora tienen una capacidad de memorizar increíble, ¿no? Y había gente que memorizaba lo que el profeta decía. No era uno, eran varios. En algunas ocasiones sí también se transcribían en papiros, en, no sé, en hojas, lo que usaban en esas épocas, ¿no? Y fue en el califato, durante el califato de Omar, que todas estas copias, se puede decir, del Corán, son reunidos y se hace una sola forma del Corán, o sea, una sola versión del Corán. Porque el Corán actual que se usa, el Corán que Omar en su tiempo se formalizó como el Corán, por ejemplo, no respeta el orden cronológico de la revelación. Hay algunos surahs que son más antiguos, pero que están en los inicios, y hay otros que son los inicios y están más al fondo, ¿cierto? Pero en el tiempo de Omar se hizo una sola versión, ¿no? Abu Bakr fue califa, me pueden corregir si mal no recuerdo, por 2 años nada más. O sea que después de 2 años del fallecimiento del profeta Muhammad, ya empiezan a trabajar, a armar ese único Corán, esa única versión del Corán. Y hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Pero como digo, actualmente hay niños, yo he visto competencias de niños de 11 años que se saben de memoria el Corán, y en el concurso ¿cómo se llama? El sacerdote abre y dice, a ver, del surah tal, dame la primera o la quinta línea, o no sé, y el niño empieza todo de memoria. Es algo increíble, pero sí hay. Dentro de nuestra misma historia sabemos
que, por ejemplo, Sayyid Qasem también tenía muchísima capacidad y que tenía miles de hadís de memoria y hasta me atrevo a pensar que el Corán también lo sabía de memoria, ¿no? Entonces, esa es una costumbre. Acá yo sé que es un poco difícil de entenderlo, pero yo cuando era niño en el colegio, tenía 8 o 9 años, tenía que memorizar poemas de 2 páginas. Y no hablo de poemas hechos por mí, que con 28 palabras era una página, no, era una página impresa de un libro, poemas, y el examen era sobre esto, ¿no? Entonces nos pedían hacer, ¿cuál es la cosa? En 1 hora y media nos daban como examen, nos daban 3 cosas, opciones, digamos, ¿no? Menciona de tus vacaciones, qué hiciste en tu última vacación con tu familia. O imagina que te encontraste con un amigo después de algunos años, no sé cuánto, o ese tipo de cosas, ¿no? Y nos pedían, nos daban 1 hora y media y teníamos que hacer un mínimo de 2000 palabras, o sea, escribir mínimo 2000 palabras en 1 hora y media. Entonces, como digo, es otro sistema, es otro ¿A qué edad, sistema. Ramín? Eso era ya un poquito más, 12, 13 años, ¿no? ¿No? Y eso tenía que venir de tu imaginación, o sea, tú tenías que escribir una historia basado en algo que te ha pasado, pero también darle pues poco de sal, echarle sal, pimienta, un poquito de limón, un poco de aceite, todo eso. No, porque es así, o sea, ¿no? Lo que, por ejemplo, acá no ocurre. Acá tú pides a un alumno que ponga 100 palabras sobre algo y no puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca le piden eso, ¿no? Daniel, adelante, por favor. Sí, gracias. En relación a lo que Bahá'u'lláh prohíbe la tradición oral, sin embargo, en las lecturas que hacemos del maestro Abdul Bahá, él interpreta también estas tradiciones, por ejemplo, de la tradición de la época primitiva apostólica de la Iglesia Católica. Él señala en una pregunta que le hacen, hay amigos, si cuál es la verdad de las religiones en el cristianismo. Dice, es la Iglesia Católica, diciendo, él responde, en el sentido de que está refiriéndose a la Iglesia primitiva cristiana y también eleva la posición de Pedro en la Iglesia primitiva cristiana. Entonces nosotros, como venimos de un origen católico cristiano, esto lo aceptamos de manera bastante agradecido, en un sentido de que está aclarando, no está hablando de la institución posterior, ¿no?, a los primeros 3 siglos de la Iglesia primitiva cristiana, sino que está rescatando esa cultura apostólica. Ahora, por otra parte, también otra lectura que hacía respecto a la tradición de los pueblos indígenas en su religión, también dice, hay señales de que se ha revelado Dios en estos pueblos. También es una interpretación de las profecías que tienen los pueblos indígenas acá en América. Por lo tanto, todo eso es muy claro de Abdul Bahá, su posición que elucida muy grandemente con su inspiración divina. Gracias. A usted, gracias. Lo que ha dicho Abdul Bahá es verdad, se acabó. O sea, como bajáis hay que aceptar eso, ¿cierto? Sí, él dice que Dios nunca ha abandonado, mejor dicho, a ningún pueblo, a ninguna. O sea, aunque acá en las Américas estuvieron por muchos años separados, digamos, del mundo antiguo, qué sé yo, pero sin duda han recibido esa iluminación divina, no con profetas mayores como Moisés o Jesús o Baha'u'lláh, ¿no? Pero con otros tipos menores, digamos, ¿no? Pero sí hay cierta influencia divina, obviamente, eso es muy cierto, excepto él también menciona que algunos pueblos por lo que hayan hecho han sido castigados y que los ha
abandonado. A su suerte, ¿no? Si no me equivoco, eso es cuando hablamos de esos pueblos que comen a otros hombres. No me acuerdo de la palabra. Caníbales. Pero bueno, los caníbales, por ejemplo, ¿no? Que no muestran, Antropófagos. que no muestran ningún tipo de cultura, ningún tipo de nada. Entonces, algo así puede haber pasado. Pero, bueno, esas cosas así, como siempre Joe Effendi dice, no se puede separar el misterio de la religión. Así que acostumbrémonos a siempre tener algo sin contestar. Muy bien, amigos, son 8:05. Gracias. El día martes espero poder otra vez poder continuar sobre esos dos malentendidos, ¿cierto? Y más o menos tratar de entenderlos bajo la luz que la bendita belleza y los escritos sagrados bajáis no están. Muy bien, amigos. Muy buenas noches. Gracias. Alá. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Alá.